Representación de vectores. Y aquí también viene la importancia de saber graficar. Aquí vamos a utilizar bastante el gráfico de vectores. La forma en cómo les voy a enseñar ahorita es la representación gráfica, es decir, todavía no vamos a utilizar fórmulas, ya, sino que solamente observando el gráfico vamos a poder encontrar las diferentes formas en cómo se puede representar un vector. Vamos a tener cuatro formas: coordenadas polares, geográficas, rectangulares y vector base. ¿Ya? Si se dan cuenta, en todos vamos a utilizar los mismos vectores. ¿Por qué? Porque quiero que se dan cuenta que no importa la forma en cómo yo represente, mi vector va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces yo puedo escribir mi vector de cuatro formas diferentes. Ahora, si se pueden dar cuenta aquí, ya no tengo mis planos cartesianos solitos, así sin números ni nada, sino que ya tienen un número. Miren, uno, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Por qué es esto, chicos? Porque cada una de estas líneas va a representar qué cosa, dependiendo de la unidad de medida: 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5 metros y así sucesivamente. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la escala. Entonces, por ejemplo, como yo tengo aquí un cuadro, la escala que utilizo es que cada metro equivale a 1 centímetro. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué sucedería? Por ejemplo, y eso tienen en su debercito, ¿qué sucedería si yo tengo valores de 30, de 20, de 50 metros? Si se dan cuenta, cada una de estas escalas se está dividiendo en, cada centímetro va a dividirse en 10 metros, ¿sí? Entonces nuestra subdivisión va a depender de la escala que nosotros tengamos. ¿Listo? Y eso es importante porque eso nos va a servir mucho para poder graficar las coordenadas rectangulares. Bueno, entonces empezamos. Coordenada polar. La coordenada polar es la que nosotros ya nos familiarizamos al momento de graficar vectores. ¿Ya? ¿Cómo se escribe una coordenada polar? Ya, la coordenada polar se escribe primero con el nombre, el módulo o magnitud y la dirección o ángulo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a escribir el módulo como valor absoluto del vector A o solamente con A. ¿Listo? Entonces, recuerdan cuando me hacían, no sé si era este curso, pero bueno, me hacían la pregunta y me dice, profe, pero ¿será que puedo escribir sin un vector sin la flechita? No. ¿Por qué? Porque si le escriben sin la flecha, va a ser en realidad un módulo. ¿Listo? Entonces tienen las partes de acá, que significa cada parte. Y aquí viene la parte más importante. Y de acuerdo a todo lo que está con verde, eso sí deben estar muy claro. ¿En qué sentido? En que eh, es la forma en que nosotros vamos a poner los ángulos. ¿Ya? Entonces, mire, dice que el ángulo se mide desde el eje positivo de las X de plano cartesiano. ¿Sí? ¿Cuál es el eje positivo? El de la derecha, recuerden. Eje positivo, para arriba positivo, para la derecha positivo. Eje negativo y eje negativo. El plano cartesiano tiene dos composiciones. La línea horizontal se llama eje X y la línea vertical eje Y. Entonces, a eso es lo que se refiere. Vamos a medir siempre los ángulos desde el eje positivo de las X, es decir, desde la derecha. Desde aquí va a ser mi cero. Entonces esa va a ser la posición desde donde yo voy a empezar a contar en el graduador o voy a empezar a medir. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Listo. listo. Gracias. A ver, ahora recordemos algo. Miren, que cada cuadrante forma un ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a tener acá 90 grados. Ya, acá voy a tener 90 grados, acá voy a tener 90 grados y acá voy a tener 90 grados. Ya.
Importante aprenderse esto, mire. De 0 acá voy a tener 90 grados. De 90 grados a la línea horizontal voy a tener 180 grados. De la línea horizontal hacia abajo tendría 270 grados, porque miren, se van sumando de 90 a 90. 90 más 90, 180, 180 más 90, 270, 270 más 90, 360 grados, y regreso al cero. Por ese motivo mide de 0 a 360 grados. ¿Listo? Ahora, vamos a poner el ejemplo. ¿Cómo se escribiría este vector? Ya, entonces, primero voy a poner el nombre del vector A, abro paréntesis, y voy a mi gráfico, mire. Desde el origen hacia la punta del vector, ¿cuánto mide? 5 metros. Es lo que me dice mi gráfico. 5 metros. Y en nuestro ángulo, o nuestra dirección, va a ser, mire, acá mismo me indica que se está midiendo desde el eje positivo hacia donde está el vector. ¿Se mide desde el eje positivo de los X? Sí. Mediría 37 grados. ¿Listo? Fácil y sencillo. ¿Ya? Siguiente ejemplo, el vector B. Y el vector B me dice que, este es el vector B, me dice que el módulo mide ¿cuánto? Miren, 6,4 metros o 6,40 metros. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál sería el valor del ángulo? ¿Quién se gana un puntito? ¿Cuál sería el valor del 51 ángulo? 51,34. No, siguiente, ¿quién más? La clave está en lo que les Treinta y puse cuatro acá. listo. ¿Cuánto? 34. No, la clave está en lo que les puse acá en verde. ¿Desde dónde se va a medir el ángulo? Ah, Ya, Camila, tienes la respuesta, dale. estoy sumando, Lina, espérame. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién le gana a Camila? 230,34. 230. Casi, falta un poquito más. 231,34. Ya, muy bien. 40, Me anoto Alicia. Valencia. Les ganó. ¿Me estás de acuerdo, Valencia? Ya te anoto también. Les ganó. Ya, a ver. ¿Listo? A ver, chicos. Tomen en cuenta qué cosa. Miren, que el ángulo se mide desde el eje positivo de las X. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo del vector B debe estar entre 180 grados y 270 grados. ¿Sí? ¿Por dónde se encuentra ubicado? ¿Ya? Entonces, yo para encontrar el ángulo voy a medir desde el eje positivo de las X hacia dónde está mi vector. ¿Sí estamos claros? Sí quedó claro ahí, ¿no es cierto? Entonces, miren, sin la necesidad de utilizar graduador, solamente observando, miren, de la derecha hacia la izquierda, hacia el eje negativo, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 180 grados. Si yo sumo esos 180 grados, miren, lo que les decía, me está indicando desde dónde está midiendo, miren. Está midiendo desde los 180 grados hacia donde está el vector. Por eso sumo 180 grados más 51,34, que eso me daría valor de 231,34. Entonces, chicos, esto también se le conoce como el ángulo polar. Entonces, cuando hablemos del ángulo polar, el ángulo polar siempre se va a medir desde cero hacia donde está el vector. ¿Quedó claro? ¿Ya? Eso, chicos, tomen muy en cuenta, por eso les puse esto con otro color. Porque a partir de esto nosotros podemos medir el ángulo. Siempre desde el cero, desde el eje positivo. ¿Qué pasa si yo tengo acá otro vector? ¿Qué pasaría si yo tengo otro vector?
el ángulo va a estar entre 360 y 270 grados. ¿Listo? ¿Alguien dudas, inquietudes con respecto a esto? Lisen, ¿cómo dijo que le valía hacer, o sea, para sumarle y ver cuánto salía? Ya. Miren, solamente vamos a observar el gráfico, ¿ya? Si te das cuenta, me dice que desde 180 grados hacia acá, ¿cuánto mide? Mide 51,34. ¿Estamos claros? Ya. Si yo me acuerdo de los ángulos principales, miren, recuerdan que cuando inicié les dije, todo se mide de 90 grados. De 0 hasta acá arriba, ¿vale? 90 grados. De 90 hacia acá abajo vale 90 grados. Por eso sumo 90 más 90 es 180 grados. Y si ves que yo mismo ya les puse aquí los valores, entonces yo sé que cualquier ángulo que vaya desde la derecha hacia la izquierda horizontalmente, hacia donde está la parte verdecita, va a tener ¿cuánto? 180 grados. Entonces lo único que hice para sumar el ángulo es sumar 180 grados, que eso yo ya sé por teoría que vale, más el ángulo medido desde la línea horizontal negativa hacia donde está el vector, que según la gráfica me dice que vale 51,34 grados. Al momento de sumar, tengo 231,54. ¿Estamos claros? Sí, Ah, Lisen, gracias. listo. Supongamos que tengo un vector así, digamos, y les está dando la medida desde el eje negativo hacia acá. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Miren, como me está dando desde el eje positivo hacia donde está el vector, ¿qué es más fácil para mí? Solamente observando, miren, para sacar el ángulo polar, voy a restar 360, pongamos de ángulo alfa, menos ángulo alfa, y voy a tener el valor resultante, ¿sí ven? Entonces, por eso la importancia de esto, ¿ya? Voy a tener diferentes ángulos. Por ejemplo, a veces también me pueden dar el ángulo desde el otro lado. Por ejemplo, me pueden dar el ángulo desde este otro lado. ¿Qué sería más fácil ahí? Sumar 270 más el valor del ángulo. ¿Sí ves? Ahora, chicos, yo sé que esto puede ser un poquito confuso, por eso justamente es del gráfico. Creo que en este año ya es como la cuarta vez que les doy lo de los ángulos. Y cuando graficábamos, también al momento de graficar les puse un ángulo de 320 grados, creo, 350 grados, creo que era ustedes. Entonces, ¿qué les enseñé también ahí? A irle midiendo con el graduador. Ahora, chicos, yo sé que las matemáticas para algunos se nos vuelven más complicadas. ¿Qué sería lo más fácil en este caso? Si yo tengo las herramientas. Cojo mi graduador y voy midiendo hasta llegar al vector. ¿Sí ven? Dos caminos para tener una misma respuesta. ¿Listo? Si alguien tiene alguna duda, me la hace nomás llegar, ¿ya? Coordenada geográfica. Ya. Ahora, la coordenada geográfica mantiene lo mismo. Ya el módulo se mantiene tal como en la coordenada polar. Ya. Se mantiene, ahí vamos a ver coordenada geográfica. Se mantiene tal cual en la coordenada polar, pero la dirección va a cambiar. ¿Listo? Porque ahora la dirección no la vamos a poner solo con ángulo, sino lo vamos a poner dependiendo de sus puntos cardinales. Punto cardinal norte arriba, sur abajo, este a un lado y oeste al otro lado. Ojo, este siempre va a la derecha, ¿no? Ahora, ¿qué me dice? Lo mismo, voy a poner el nombre, voy a poner el módulo o magnitud, pero ahora el punto de referencia va a cambiar. Voy a poner un punto de salida, que va a ser el punto desde donde yo voy a medir el ángulo, y voy a poner un punto de llegada.
es hacia dónde se está moviendo el ángulo. ¿Listo? Y en la mitad voy a poner el valor. ¿Ya? Ahora, nosotros, como sabemos, la física es estandarizada. ¿Cómo vamos a escribir esto? Siempre el punto de salida va a empezar desde norte o sur. Siempre acá en el punto de salida voy a empezar desde el norte, es decir, desde arriba o desde el sur, desde abajo. Y el punto de llegada va a ser el este o el oeste. ¿Ya? Ahora, ahorita es un poquito confuso, pero ya lo vamos a hacer con el eje. Ya vamos a poner un ejemplo. Pues, denme un segundo que esto me está estorbando. Ya. Listo. Entonces, el ejemplo, pongo el nombre del vector, vector A, pongo el módulo. ¿Cuánto era el módulo? 5 metros, punto y coma. Y aquí voy a poner el punto de partida. Entonces, miren, me dice que mi punto de partida puede ser o el norte o el sur. ¿Cuál está más cercano? ¿Hacia dónde está el vector? El punto norte. Entonces vamos a imaginarnos que aquí está, no sé, Valencia. Me invento. Aquí está Valencia. Y va a salir, no sé, a la tienda. Entonces va a salir desde el norte. Miren, entonces desde el norte comienza a caminar hacia el este. Entonces, punto de partida el norte, punto de llegada el este. Entonces vamos a poner el vector. Y dice, miren, primero voy a poner el punto de partida. Norte. Y llego hacia el este. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Pongo el punto de partida o punto de salida y voy hacia el punto de llegada. Ahora miren, chicos. El ángulo que yo voy a poner, miren. Como les dije, siempre cuando medimos un ángulo, ponemos desde el punto que estamos midiendo. ¿Sí ven? Ponemos desde el punto que estamos midiendo. Entonces, coordenada polar, medían desde este eje, ¿sí ven? Desde el eje de la derecha. Pero en cambio, ahora estamos midiendo ¿desde dónde? Desde el eje de la parte de arriba, desde el norte. Solamente observando podemos ver que este ángulo va a ser más pequeño que el ángulo de acá. Les voy a poner ángulo alfa. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Entonces, el ángulo que yo voy a poner va a ser diferente al ángulo que está escrito. Ya. ¿Y cómo voy a sacar el valor del ángulo alfa? Vamos a recordar que el plano cartesiano tiene un valor de 90 grados. ¿Sí? Este cuadrante. Entonces yo digo que 37 grados, el ángulo de 37 grados, más el ángulo alfa tiene 90 grados. ¿Sí? Porque gráficamente yo ya sé, mire. Estos dos ángulos van a sumar un solo ángulo de 90 grados. Este ángulo de acá. Y luego despejo la fórmula. 37 está sumando, pasa al otro lado a restar. Serían 90 menos 37 y el ángulo alfa sería igual a 53 grados. Y ese va a ser el valor del ángulo que yo estoy recorriendo desde el norte hacia el este. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí? Aquí debemos de estar pilas con los ángulos, ¿no? Cómo se miden y todo. Vamos, si yo tuviese, por ejemplo, no sé cómo sacarlo así, ¿qué tendría que hacer? Mire, mi graduador, ponerla de la siguiente manera. Ya vamos a imaginar que es mi graduador. Y contaría desde acá, 0, 10, 20, 30, 40, 50.
Y así sucesivamente. Entonces contaría desde aquí hacia acá, con el graduador. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, licenciado. ¿Ya? Fácil, ¿no es cierto? Listo, a ver. Maite Molina, sí, ¿no? A ver, vamos a poner el ejemplo del segundo vector. Ya, ahí dónde está. Vector B. ¿Cuál es el módulo del vector B? 6,40 metros. Ya. ¿Desde dónde parte el vector B? Desde el sur Desde el sur. ¿Y hacia dónde parte? Al hacia el oeste. oeste, Al oeste. Muy bien. Listo. ¿Cuánto sería el ángulo desde el sur al oeste? Ya, ahí sí le doy un puntito. ¿Quién saca el ángulo desde el sur hacia el oeste? 38,66. Muy bien, Camila. 38,66 grados. ¿Ya? Ojo cómo pongo los grados, ¿no? El puntito chiquito en la parte de arriba. ¿Ya por qué? Miren, lo mismo, va a sumar acá 90 grados, resto 90 grados, menos 51,34 y tendría que el ángulo es 38,66 grados. ¿Listo? Ya. Y si se dan cuenta, miren, sea como yo ponga, sea como sea que yo ponga el vector, me va a dar igual que el vector de arriba, miren. Entonces yo puedo poner coordenada polar y geográfica a un mismo vector, me va a dar el mismo resultado. Ya. Ojo chicos, como les dije, todavía no les doy fórmulas, sino que yo quiero que ustedes lo comiencen a sacar de manera visual, ¿sí? Eso les va a ayudar un montón para cuando ya comiencen a realizar los otros ejercicios y para darse cuenta si una respuesta está bien o está mal. Dicen, Pregunten. ahí no se suma pues 90 y 90, ¿no es cierto? Solo es de un cuadrito, de un espacio. Solamente un cuadrante, ajá. Ah, ya. Ya, entonces, mira, por ejemplo, ¿qué pasa si estuviese un vector acá? ¿Qué te sale más fácil? ¿Tomar desde el norte o desde el sur? Desde el sur. Entonces, por ejemplo, todo va a depender del cuadrante en donde esté. Los cuadrantes de arriba se utiliza el norte, los cuadrantes de abajo el sur. Vamos, coordenada rectangular. Ya. Estas son las más facilitas de sacar. ¿Por qué? Porque para sacar la coordenada rectangular, lo único que vamos a hacer es poner los puntos como en el plano cartesiano. Es decir, el punto donde está mi vector, ¿sí ven? Este punto no lo pongo como con módulos o ángulos, sino que voy a poner cuánto se mueve en el eje X y cuánto se mueve en el eje Y. Solamente voy a poner el movimiento en el eje X y el eje Y. Ya. Pero como nosotros trabajamos con vectores, entonces, dependiendo de cómo se llame el vector, voy a poner AX y AY para saber que hablo de ese vector. Ya, entonces esto es sencillito. ¿Cómo se ponen estos? Mire, el ejemplo. El vector A, ya, va a ser igual a ¿qué? Al movimiento del eje X. Miren, ¿cuánto me estoy moviendo en el eje X? 1, 2, 3, 4 metros. Me estoy moviendo 4 metros hacia la derecha, por eso es positivo. Y me estoy moviendo hacia arriba. ¿Cuánto me estoy moviendo? Me estoy moviendo 1, 2 y 3 hacia arriba. Entonces 3 en Y. ¿Listo? Ya. Y esa es la forma en cómo se pone. Por eso les digo que, por ejemplo, aquí se utilizan las escalas y cada uno se mueve en escalas. ¿Qué pasaría si yo tengo escalas de 10 metros a 1 centímetro? O tengo, perdón, hagamos esto. Si yo tengo un vector, digamos, de 50 metros,
¿ya? Y utiliza escalas de 1, 2, 3 metros. ¿Será que está bien graficado esto? No, porque para tener 50 metros no voy a utilizar solamente 4 metros o 3 metros, sino que voy a necesitar más. En el caso de que tengamos así, por ejemplo, de 50, de 100 metros, nuestra subdivisión va a cambiar dependiendo de la escala. Por ejemplo, yo podría utilizar una escala de 1 centímetro cada 10 metros y mire, cada 10 metros va a valer 1 centímetro, entonces sería 10, acá 10, 20, 30. Entonces, dependiendo de eso, mi vector también va a estar escrito de manera correcta. ¿Ya? Eso va a quedar más claro en la tareita que van a hacer. ¿Ya? Y si tienen dudas, ya saben, me preguntan nomás en el live de ahora. ¡Listo! Ahora, una vez que yo ya pongo eso, no hay que olvidarse que en los vectores debe ir la unidad de medida. En este caso, medimos en metros. ¿Cómo sé qué unidad de medida se está trabajando? Me está diciendo la magnitud o el módulo. ¿Listo? Vector B. Vamos a ver cuánto se está moviendo. Me estoy moviendo 1, 2, 3, 4. Me estoy moviendo 4. Pero ojo, miren, me estoy moviendo hacia la izquierda. Y hacia la izquierda que tengo valores negativos. Entonces me estoy moviendo menos 4, coma 1, 2, 3, 4 y 5. Me estoy moviendo 5 hacia abajo. Si me estoy moviendo 5 hacia abajo, el valor también es negativo. Y sería metros. Menos 4 metros, menos 5 metros. ¿Listo? Ahora, chicos, pauta para que les vaya bien en sus exámenes, sobre todo los que tienen opción múltiple. Recordar los signos de cada cuadrante. Miren, primer cuadrante voy a tener un eje X negativo, perdón, un eje X positivo y un eje Y positivo. ¿Por qué? El eje X se mueve hacia la derecha y el eje Y se mueve hacia arriba. Segundo cuadrante, voy a tener un eje X negativo porque se mueve a la izquierda y un eje Y positivo porque va hacia la parte de arriba. Tercer cuadrante, voy a tener un eje X negativo y un eje Y negativo, porque va hacia la izquierda y hacia abajo. Mire, justamente el ejemplo B. En el eje, en el cuarto cuadrante, voy a tener un eje X positivo y un eje Y negativo, porque voy hacia la derecha y hacia abajo. ¿Listo? Entonces, chicos, si yo sé los signos, facilito, yo puedo responder cualquier pregunta. Por ejemplo, y ahí aquí es donde comenzamos a utilizar esto. Supongamos que yo en el examen, guiño, guiño, les pongo esto. Ya, les pondría esto. Dado el vector 5 metros, 160 grados, transforme en coordenada rectangular. Y les pongo la siguiente opción. Pongo 4, 3 metros, B, menos 4, 3 metros, o C, 3 menos 4 metros. ¿Listo? ¿Cuál sería la opción correcta? Primera la A. La B, La B. ¿Quién dijo la B? ¿Nicole? sí, dicen. Ya, estoy de acuerdo. Nicole, bien. Así me gusta que estén atentos. ¿Por qué la B? Miren, sin la necesidad de calcular, olvídense del cálculo, olvídense de la calculadora. Miren, ¿hacia dónde iría mi vector? Me voy a imaginar un plano cartesiano. 160 grados más o menos está por acá. ¿Listo? Entonces, miren, mi vector va hacia el segundo cuadrante. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un eje X que va hacia la izquierda y un eje Y que va hacia arriba. ¿Sí ven?
Si ustedes se aprenden eso y saben observar, ya estaría la respuesta correcta, sin despeinarse. ¿Estamos claros? Ahora, nuevamente, me gusta ser enfático en eso. Por ese motivo, chicos, es que para mí, personalmente para mí, el gráfico va mucho antes que que ponernos a utilizar la calculadora o darles fórmulas. Esto luego ya lo vamos a poder sacar con ecuaciones, con fórmulas, ¿ya? Pero chicos, las fórmulas no son nada si yo no sé graficar, porque en los vectores es muy importante el tema de plano cartesiano, hacia dónde se están moviendo, ¿sí? Espero que haya quedado claro esto. ¿Listo? A ver, chicos, rapidito, el vector base lo vemos en 5 minutos, porque es similar al plano cartesiano. Ya mismo se acaba, es igual a, perdón, a las componentes rectangulares. Ya se acaba la hora, entonces por favor conéctense rapidito y terminamos la clase en 5. El vector base, chicos, es igualito que la coordenada rectangular. Lo único que cambia es que nuestras coordenadas rectangulares, nuestras coordenadas, van a cambiar su nombre. Ya no van a ser eje X y eje Y, sino se llama eje Y y eje J. ¿Listo? Ahora, lo que va a cambiar, chicos, no va a ser nada más, ustedes van a poner lo mismo, similar a lo que tienen en la coordenada rectangular, los mismos valores. Lo único que va a cambiar es que ustedes, al lado de cada valor, van a poner el eje por el que se mueve. Por ejemplo, al lado del valor en X se pone la Y y al lado del valor en Y se pone la J. ¿Ya? Y ojo, aquí se borra la coma porque se ponen los signos que corresponden a cada cuadrante. Entonces, rapidito, vector A va a ser igual a 4 en el eje X, 3 en el eje Y. Entonces voy a tener más 4 y más 3 J. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está moviendo de manera horizontal 4, que aquí cambia el nombre ahí, y se está moviendo de manera vertical 3, que aquí se le pone el nombre en J. Vector B, nuevamente, tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en y menos 1, 2, 3, 4, 5, menos 5 en J. Ah, no nos olvidemos de poner las unidades de medida. Metros y metros. ¿Listo? Ahora, chicos, a mí no me gusta ponerles tantas cosas complicadas, les pongo lo que me sirve, porque a mí me sirve más que ustedes lo aprendan a hacer, lo hagan. Entonces, por eso, este es un pequeño resumen, ¿no? De cómo escribir. Miren, mismos vectores, ya mismos valores que plano cartesiano, que las coordenadas rectangulares, ¿sí? Mismos valores en el vector base. Solamente se le aumenta el eje por donde se mueve. Y la J. Y la J. Y la unidad de medida. ¿Listo? Esas son las 4 formas en que se pueden realizar los vectores.